Bien, como les dije, hoy vamos a hablar sobre acné y rosácea. Vamos a comenzar hablando sobre acné. Bien, el acné, eh, o sea, lo conocemos normalmente como esas lesiones cutáneas típicas del adolescente, que, eh, que se encuentran principalmente en la cara, en la frente, en el torso. Pero eh, sí existen diferentes tipos y podríamos, cuando hablamos de acné, tener como sinónimos a lo que se conoce como acné polimorfo. Ya vamos a hablar de cada uno: acné juvenil y acné vulgar. Entonces, para entender, tenemos que definir sobre esta patología. ¿Sí? Es una patología en la cual los folículos se encuentran en un estado obstructivo. Más tarde llevan a un estado inflamatorio que puede llegar a ser crónico. ¿M? Y la unidad pilosebácea, que es el folículo piloso, con la glándula sebácea, en ella hay un aumento de producción del sebo y también puede haber exceso de producción de queratinocitos. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, la distribución es universal y, como sabemos, afecta a la mayoría de los adolescentes entre una edad de 12 y 20 años. El pico de incidencia se da en personas entre 14 a 17 años, y 16 a 19 años. 14 a 17 años en mujeres, 16 a 19 años en varones. Generalmente en las mujeres se da, eh, digamos, de forma más prematura que en los varones. Esto está relacionado con los cambios hormonales. Bien, afecta aparentemente más a las mujeres que a los varones. Se inicia después de los 10 años en las en los varones, y 12 años perdón, afecta aparentemente más a los varones que a las mujeres. ¿M? En el caso de los varones, ¿sí? Después de los 12 años, como les dije, en las mujeres aparece de forma más prematura después de los 10 años. Hay mayor incidencia en promedio de los 20 años, 22, 23. Es raro que se vea después de los 25 años. Donde se localizan principalmente estas lesiones, o sea, la topografía y la morfología. Se localiza principalmente en la cara y en el tórax, ¿no? Entonces, en la cara, ¿dónde se va a localizar estas lesiones? En la frente, en las mejillas, el mentón, en el maxilar, ¿sí? O en la zona submaxilar. Y excepcionalmente, bueno, en el tórax perdón, en el tronco generalmente, tórax, van a encontrar a la altura de los hombros, en la zona de la espalda. Excepcionalmente se pueden encontrar a nivel de glúteos. Bien, cuál es la forma, o sea, la morfología de las lesiones? Vamos a encontrarlos como comedones, como lo que conocemos como comedones, que son las lesiones más típicas, y las que vemos como granitos. Y que pueden ser abiertos o cerrados. Después los podemos encontrar como pápulas, ya les voy a mostrar las imágenes, pústulas, los abscesos, que ya serían lesiones mayores, quistes y las cicatrices. ¿Cómo se forma? O sea, la etiopatogenia. El mecanismo de formación de las lesiones, o sea, para entender, esto se origina en el folículo piloso, ¿sí? O sea, en la zona, en la hendidura de la piel, en donde crece el pelo, ¿sí?
este es el folículo piloso, está la raíz del pelo, ¿m? Y esta es la glándula sebácea. Voy a poner mi marcador para que se puedan identificar. Entonces, esta es la piel, ¿no? Este es el folículo piloso. Aquí está el pelo, esta es la raíz del pelo, entonces lo que corresponde al folículo. Y acá vemos a la glándula sebácea. ¿Cuáles son las características para que esto sea un lugar para la formación de este tipo de lesiones? Que el pelo sea delgado, que haya un espacio entre, entre las paredes y el pelo, ¿sí? ¿Se entiende? Que quede en un espacio. Que la glándula sea muy pequeña, la glándula sebácea sea muy pequeña. Entonces, ¿la patología dónde se da? En los folículos pilosebáceos. Bien, entonces, esto se da en personas que son vellosos, o sea, tienen muchos vellos, se dan de forma más abundante en casi todas las partes del cuerpo, pero ya vimos dónde los encontramos con mayor frecuencia, y dónde no los vamos a encontrar en las palmas, y en las palmas y en las plantas. O sea, donde no tenemos pelo, en las palmas y en las plantas. Después, en el resto del cuerpo tenemos de forma abundante. Este tipo de lesiones se puede presentar, pero con más frecuencia donde hablamos hace un rato. Bien. Entonces, este es el folículo pilosebáceo, ¿sí? Este es el pelo, la raíz del pelo, la piel, y esta es la glándula sebácea. Entonces, el mecanismo de producción, las terminales, ¿sí? Piel cabelluda, o sea, con mucho vello, barba, bigote axilar, o bigote, o pelo pubiano. El pelo grueso ocupa todo el espacio del folículo, y la glándula sebácea alargada y grande. Entonces, esto es también, digamos, son características para que se forme el acné. Bien, los folículos seborreicos también, una causa. Esto se da abundantemente en cara y tronco, y es cuando el pelo es delgado y el espacio entre el espacio del folículo es grande, entre la pared y el pelo, ¿no? Hay mucho espacio entre pelo y pared, y la glándula es muy grande, como se ve en la imagen, y nada que es como acinos de uva. Entonces, este tipo de folículos son los que también da pie a que se presente el acné. Bien, y entonces la etiopatogenia se da la pubertad, que todos sabemos que esa es la edad en la que se presentan estas lesiones cutáneas, ¿sí? ¿Por qué en la pubertad? Por los cambios hormonales, ¿sí? Las hormonas androgénicas, la sensibilidad seborreica, o sea, de las glándulas seborreicas, que al darse el crecimiento, producen una secreción muy abundante, o sea, una hipersecreción. Y el sebo y la irritación, que principalmente se da por el consumo de ácidos grasos insaturados. Bien, también se dan pieles acnéicas e hiperkeratosis. Hay pieles que tienden a tener hiperkeratosis, y eso produce lipasa, triglicéridos, que produce una irritación en las paredes. Y la inflamación perifolicular, la inflamación que se da alrededor o cerca del folículo. Entonces, para ubicarnos otra vez, ¿sí? ¿Ven? Hablamos de la incidencia, o sea, de la influencia que tienen las hormonas, ¿sí? Recuerden que las glándulas suprarrenales también producen corticosteroides, mayor producción justamente es en etapa de crecimiento, ¿no? O sea, en la adolescencia, y eso tiene influencia directa
sobre la cantidad de sebo, ¿sí?, que produce la glándula, ¿sí? Y entonces con mayor producción de hipersecreción, más las características que hablamos anteriormente, da pie a la aparición de acné. Bien, entonces, la glándula sebácea, que ya sabemos dónde está, es una glándula que tiene una secreción holocrina, produce sebo, también esteres de colesterol, triglicéridos, y es esa hiperproducción la que puede provocar también la presencia de acné. Entonces, la glándula sebácea va a haber un aumento de producción de sebo, lo que va a aumentar la posibilidad de que se presente el acné. No se han encontrado diferencias importantes en la composición del sebo, excepto en la producción de niveles de ácido linoleico. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? El folículo se tapa, o sea, se produce un taponamiento del folículo, ya sea por un material queratóxico, o sea, con pieles muertas que obstruye justamente el folículo, o por un exceso de producción seborreica. Y también la aparición de bacterias, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la materia anterior sobre aquellas bacterias que habitan normalmente, son parte de la flora de la piel? Entre ellos tenemos el Propionobacterium acne, que es el que puede ingresar al folículo, que está aumentado de secreción, que está tapado, y puede provocar una inflamación, una infección. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se produce la formación de lo que denominamos comedón, que es la lesión fundamental del acné, o sea, la lesión característica del acné. Y ese comedón puede ser abierto o cerrado. Y es lo que me va a dar origen a todas las otras lesiones, las que vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo, gente? Sí, profe, súper bien. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, entonces, el comedón. El comedón, sabemos, ¿sí? Ubiquémonos. Esta es la típica lesión que se da en el acné, ¿ven? Este es un comedón cerrado. Este es un comedón abierto, ¿sí? Cuando tiene una boquita, por decirlo, hablando mal y pronto, y cerrado cuando lo vemos a ese granito y vemos inclusive con la secreción dentro, amarilla, y que clásico, los chicos se ponen frente al espejo y los quieren sacar con los dedos o con las uñas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del comedón cerrado? Va a haber hipersecreción sebácea, o sea, vamos a tener secreción dentro del comedón, hiperkeratosis y presencia de bacilo del acné. Las pápulas son translúcidas, esa pápula, ¿sí?, ese granito con piel transparente y que deja ver la secreción o hipersecreción sebácea por dentro. No se encuentra el orificio folicular, o sea, no le encuentran en la boca o la zona como para poder drenar. Y la liberación del contenido es muy difícil. Incluso o sea, a veces se producen otros tipos de lesiones por el intento a poder drenar ese comedón. Están acompañados de lesiones inflamatorias, se eleva la piel, y esa elevación de la piel puede tener coloración, ¿sí? Y generalmente está rodeado, ¿sí?, por un halo eritematoso, o sea, tiene alrededor un anillo de color rojo. Y ese tipo, en este caso, el ejemplo que le estoy dando es lo que se denomina como acné vulgar moderado. Bien, este es el comedón, ¿ven? Este es el folículo, que se ve dilatado o agrandado por la presencia de una cantidad importante de secreción de la glándula. La glándula produjo mucha secreción. Acá hay hiperkeratosis, y entonces produce la obstrucción la obstrucción del folículo,
lo que hace que se forme el comedón cerrado. El comedón abierto. Entonces, el comedón abierto, ¿sí? Se ve que hay contenido, que hay presión, lo que hace una dilatación del poro. Generalmente se nota ese punto negro, ¿sí? O sea, se ve una cabecita negra, o punto negro que le llamamos. Esa cabecita negra es porque hay melanina suelta. Cuando se dilata el poro, se produce melanina, ¿sí? Que es el pigmento que tenemos en la piel, y da esa imagen de punto negro cuando la observamos desde afuera, ¿sí? O sea, cuando la observamos macroscópicamente. Entonces, esto es lo que ven, es la melanina que se produjo, este es el pelo, este es las paredes de nuestro folículo piloso dilatado, o sea, el poro está dilatado. Y esta es nuestra glándula. ¿Mm? Entonces, puntos negros, vamos a ver, va a tener un orificio, una boquita, ¿sí? Un orificio folicular, y la liberación del contenido es fácil. Una vez que intentamos drenar el contenido, fácilmente sale el punto negro y detrás del punto negro sale la secreción. ¿Mm? Hay una elevación de la piel, ¿m? Y la coloración es negra porque vamos a ver justamente esa melanina. Y suele estar rodeado por un halo eritematoso. También puede tener un anillo colorado alrededor. ¿M? Esta es la imagen, obviamente no vamos a ver así muy fácilmente los puntos negros, pero nosotros conocemos cuáles. Bueno, ¿cuáles son los factores que producen esta alteración? Es la hipertrofia de las glándulas sebáceas, la hiperkeratosis y la predisposición genética. ¿Eh? Entonces, esos son digamos, las causas principales o los factores de producción principalmente que dan pie a la presencia de acné o a la formación de acné. La hipertrofia glandular y la hiperkeratosis. Y eso se da por predisposición genética. Entonces, ¿qué le pasó a mí? Cuando trasladé, cuando estaba revisando, estaba todo bien acomodadito, ahora se desorden. Bueno, las clasificaciones de las lesiones, tenemos las no inflamatorias, que son los tipos de acné, seborreicos y los comedones, o sea, la seborrea y los comedones. Las inflamatorias que dan producción a las pústulas, pápulas o abscesos, ¿sí? Entonces las no inflamatorias son las que conocemos, las que dan lugares a comedones cerrados, ¿sí? O comedones abiertos. Los comedones cerrados son esos puntitos que vemos así blanquitos, de esos granitos, blanquitos o amarillitos que queremos generalmente drenar. Y los comedones abiertos, también que vemos los granitos con cabecita negra, puntos negros. Los inflamatorios dan formación a pústulas, que son como unas ampollitas, ¿sí? Las pápulas, ¿sí? Y los abscesos, que ya son lesiones más grandes con mayor acumulación de secreción dentro. Y, o sea, que tienen todas las características de un proceso inflamatorio, ¿sí? Se ve el halo colorado alrededor, se ve elevada la piel, inclusive puede haber un aumento de temperatura local. Bien, y los residuales, que son los que quedan de estos principalmente, o sea, de las lesiones inflamatorias o no inflamatorias que fueron manipuladas, que son las cicatrices, los quistes o nódulos, que se ven así, ¿sí? Los nódulos que se ven como granitos que están, que se ven como, o sea, se notan como profundos, o sea, hay una capa de piel sobre ella, no se ve contenido de secreciones, ¿sí? O sea, que es ya una secuela de las lesiones primarias, ¿sí? Y las cicatrices que todos conocemos, que justamente son aquellos comedones, ¿sí? O de aquellas pústulas o pápulas que fueron manipuladas. Bien, ¿hasta ahí me entendieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe.
¿No tiene ninguna pregunta hasta acá? Profe, yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, yo, por ejemplo, como la mayonesa y la manteca y ya me sale esos granitos, así el que decir que tiene la púspula, algo así. ¿Eso por qué Ujú. sería, profe? Y tiene, o sea, obviamente que la alimentación tiene mucho que Mm, ver. ¿verdad que Entonces, sí? la nutrición, cuando vos consumís, hablamos de ácidos grasos, ¿verdad? Cuando vos Ujú, sí, consumís eh, alimentos con alto contenido en, de grasa. de grasa, o sea, que vos vayas a producir muchos triglicéridos y colesterol, tiene un efecto directo Ujú, sobre la producción de acné, porque en nuestras sí, glándulas sebáceas se produce sebo, ¿m? Que exacto. justamente es de triglicéridos, ¿sí? De ácidos grasos. Y si vos comes Ujú, muchos ácidos grasos insaturados, ¿viste? Cuando trae, dice, libre de grasas trans, todas esas cositas en las publicidades, bueno, generalmente eso lo que te dice es que hay, o sea, tienen menos cantidad de calorías, principalmente grasa. ah, Entonces, entiendo. cuando tu Ya. alimentación es más cargada, para hablar mal y pronto, en grasas, hay una nutricionista acá que me pueda Mm, colaborar, bienvenida será. Entonces, obviamente, colabora en la producción de acné, ya. porque Sí, pues aumenta yo la como esas producción. dos cosas, sí, desastre, de quita esos comedones gigantes y rojos, profe. Lo que pasa es que Hasta en mi cabeza me quita. aumenta la Sí, producción de sebo de tu glándula, ¿entendés? Si vos exacto. tenés una Sí, pero en la cabeza y todo predisposición, me quita. si vos tenés una predisposición, viste, esas características de los folículos pilosos de las que hablamos, entonces Ujú, da más pie a la formación de acné. Si vos exacto. Ajá. te pasás de mambo y te comes mucha comida eh, con alto contenido graso, Ujú, entonces tus glándulas van a producir mayor cantidad de sebo, ¿entendés? aumento Entonces, más por entonces. eso, claro, no Ya tiene está, mucho gracias, que profe. ver la forma de alimentación con esto. ¿M? Bien, entonces, las formas clínicas del acné. ¿M? El predominio, uy, nos estamos quedando con poquito tiempo, nos quedan 10 minutitos. Creo que a lo mejor ya terminamos con acné, entonces después de que se corte, ya me adelanto, nos damos 10 minutitos de receso, ¿ok? Bien, Dale, profe. las lesiones predominantes son la de tipo comedónico, las, la de tipo puntada, populoso, pustuloso, ¿m? Y la conglobata, ¿m? Que enseguida les voy a mostrar cómo se dan esas lesiones. Entonces, las formas clínicas del acné, tenemos las lesiones inflamatorias, las cuales hablamos que teníamos los comedones abiertos. Y vamos a hablar de los comedones abiertos. Bien, la clasificación se da según la intensidad. Puede ser leve, moderado o grave. ¿M? En el leve tenemos el tipo de pápula o pústula. En el moderado también hay formación de pápulas y pústulas. Y en las graves vamos a tener pápulas, pústulas y nódulos. ¿M? Entonces, ven aquí, esta es la leve, en donde se da la formación de pápulas, pústulas. La moderada, hay mayor abundancia, ¿m? Y vamos a ver mayores cantidades de lesiones postulosas, o pápulas, principalmente en la zona de las mejillas, submentoniana, perdón, mentoniana, submaxilar, y la grave en donde se presentan pápulas, las pústulas y los nódulos. ¿M? Grave o severo. ¿Cuáles son las variantes de acné? Entonces tenemos el acné escoriado de las jóvenes, que es una lesión mínima, que generalmente tienen más un efecto psicológico, ¿m? Que un efecto lesivo, un problema grave. ¿Sí? Son lesiones pequeñas, generalmente se dan justamente por los cambios hormonales en las mujeres, cuando están
en los días de menstruación o previos, entonces se dan esas lesiones pequeñas, donde salen los granitos, pero no en una cantidad muy numerosa. Bien, entonces también se dan por los factores ambientales. En las zonas tropicales hay mayor cantidad de personas con este tipo de lesiones, ¿m? Y raras y severas, ¿sí? Por reacción inmunológica compleja, ¿m? O que se presenten necrosis, síntomas que es el acné fulminante. Entonces, tenemos el acné escoriado de las jóvenes, que es el que se presenta principalmente en las chicas o los chicos en edad, en edad adolescente. El acné tropical, que se presenta por los factores ambientales, por el calor principalmente, y el acné fulminans, que es una respuesta inmunológica. Bien, también se presenta, ¿sí?, un tipo de lesión, ¿sí?, un acné del recién nacido, que habrán visto esas lesiones que tienen los bebés, son como pequeños granitos con una blanquitos, ¿sí? Se presentan principalmente en la cara y están relacionadas con las hormonas maternas, ¿no? O sea, con la glándula adrenal fetal que produce un tipo de hormona que genera estas lesiones de tipo pápula o pustulosa y que se presentan entre el tercer y sexto mes en el bebé, ¿no? El acné premenstrual, de la que hablamos también, que son por esos cambios hormonales, ¿no?, que se dan previos a la menstruación por los cambios hormonales. Y el acné iatrogénico, ¿eh?, que, que sobrepasa más allá de las zonas que hablamos donde se ven más frecuentes las lesiones, ¿sí? O sea, sobrepasa la topografía típica. Se dan principalmente lesiones tipo pápulas o pústulas y no se forman comedones. Y el acné iatrogénico, su causa principal es la medicación, ¿sí? O sea, está tomando algún tipo de fármaco que le ocasiona esta reacción. Bien, ¿cuáles son las variantes del acné? Tenemos ciertos fármacos, ¿m?, que pueden producir acné. Así, los corticosteroides, los derivados de los halogenados, por ejemplo, yodo bromo, los sales de litio, la vitamina B12 y los antiepilépticos, ¿m? Este tipo de fármacos puede producir lesiones acnéicas. Este es un ejemplo de lesiones acneiformes por el consumo de complejos. Bien, el acné queloide es una lesión con tendencia a una cicatriz hipertrófica, ¿m?, y se suelen dar también lesiones a nivel del pecho. Son lesiones más grandes que el tipo de acné vulgar, ¿m?, y dejan cicatrices grandes, nodulares. El acné androgénico es el que se da principalmente por esa hiperproducción de andrógenos y de hormonas. Se da por la producción excesiva de estas hormonas y se presenta en personas, en mujeres que tienen, por ejemplo, ovario poliquístico. Bien, el diagnóstico diferencial, para poder diferenciarlo entre otro tipo de lesiones cutáneas, tenemos que diferenciar, ¿sí?, con la rosácea, con la foliculitis, que es la inflamación del folículo piloso, las erupciones, las erupciones acneiformes, o la sifilides y tuberculosis, que son lesiones que se dan en presencia de este tipo de patología. Bien, el tratamiento antes de los 20 años es controlable. Hay factores etiológicos
fisiológicos que no pueden ser modificables, por ejemplo, el género y la producción hormonal. Pero sí hay factores que sí pueden ser eh, modificables. ¿Sí? Bien, estos trastornos lo que hacen es modificar los factores patogénicos, por ejemplo, la hipersecreción sebácea o el taponamiento folicular y la inflamación posterior. Bien. Existen tres tipos de tratamiento. El tratamiento tópico, que es el tratamiento directo sobre la lesión, tratamiento sistémico y las medidas generales. ¿Cuál sería el tratamiento tópico? ¿Mm? La higiene y el lavado del rostro, las zonas donde hay mayor cantidad de lesiones, con agua y jabón, un buen lavado. También se indican lociones queratolíticas, ¿sí? Ácido retinoico, peróxido de benzol, también algunas cremas, ¿sí? O geles que tienen antibióticos como eritromicina y clindamicina y algunas pomadas abrasivas. Generalmente esta indicación es dependiendo del tipo de acné que uno presenta. El sistémico, cuando hablamos de acné moderados a graves, ya se indican medicación para consumo vía oral, como tetraciclina, ¿sí? También minoxiclina, eh, Sutrim, entre otros, lo van a ver citados acá o van a encontrar otros, ¿sí? En el caso de los problemas hormonales se le indica a antiandrogénicos, y las medidas generales, que es el lavado diario de la cara, eh, que, que se apliquen, ¿sí? Cremas para eliminar las grasas del rostro, ¿m? Y la alimentación, ¿sí? Tener una buena alimentación, disminuir el consumo y el exceso de grasas,